Hola a todos y bienvenidos a otro curso en video traído a ustedes por Moldeo Interactive, y en esta oportunidad vamos a ver buenas prácticas en Odoo, qué hacer, qué evitar y qué no hacer al momento de desarrollar un proyecto de Odoo que pretendamos que sea mantenible en el tiempo, escalable, desarrollable por cualquier otro desarrollador que no seamos nosotros, y poder de esta manera tener un proyecto que sea un ecosistema digital lo más sólido posible. Así que comenzamos con los primeros consejos. Cuando hablamos de Odoo y buenas prácticas, lo primero que va a venir a la cabeza de la mayoría es el tema de los módulos o los add-ons o los plugins o las aplicaciones o como les guste llamarlo de Odoo. Nosotros normalmente utilizamos el nombre habitual de Odoo, una forma bastante cómoda de comunicarse con toda la comunidad, que es módulo. No importa que el módulo pueda ser un módulo o una aplicación, internamente para Odoo siempre va a ser un módulo. Y eso se encuentra en la carpeta add-ons, y esta es una estructura de un Odoo normal instalado de forma local, pero sería la misma estructura si lo instalamos en un servidor. Dentro de add-ons lo que nos vamos a encontrar es esta cantidad abrumadora de carpetas, cada una representa un módulo en sí. Bien, esta carpeta es muy normal que aquellos que se están recién iniciando en Odoo empiecen a probar, ¿no? Y por ejemplo, entrar al módulo Sail y ver que hay adentro archivos de Python, y que tocateando un poco estos archivos empiezan a entender un poco la arquitectura, las variables, los campos, el tema de los modelos, y pueden empezar a hacer modificaciones. Bien, esto es algo que es no solo evitable, sino que no recomendable. No es para nada deseable que estemos tocando lo que se encuentre dentro de esta carpeta. Si esta carpeta add-ons son los add-ons de Odoo, no tenemos que tocarlos, no deberíamos meternos en esta carpeta a tocar ningún módulo. La manera correcta es justamente creando una carpeta como tengo creada acá, que se llama Sources, y dentro de esta poder crear los módulos customizados, que como pueden ver tiene una estructura similar a todos los módulos, de ser posible con el scaffolding para poder crearlo funcional a nuestras, a nuestra implementación actual de Odoo en desuso de dicha versión. Ahora bien, este módulo lo que tiene que hacer es heredar la mayoría de los modelos que queramos modificar, ¿no? Si yo entro, por ejemplo, acá, puedo entrar a los models.py y bueno, acá puedo crear mis modelos, pero también puedo heredar modelos que quiera modificar. Esa sería la forma en la cual podemos modificar cosas que se encuentran en add-ons. Y esto es algo que lo he repetido mucho, pero que me parece que es uno de los consejos más importantes, porque al momento de migrar y hacer una migración a Odoo, por ejemplo, supongamos que tenemos un Odoo 12 y queremos pasar a un Odoo 13, todo lo que son los instalables de Odoo no los tocaríamos más, pasaríamos estas carpetas con nuestros repositorios correspondientes. Otro gran consejo es tener un repositorio por módulo. Los pasaríamos a la versión nueva y empezaríamos a hacer los cambios a partir de ahí. Y todo lo que pasó acá no lo tocamos, porque cuando empezamos a hacer cambios acá nos vamos a encontrar con un problema, y es que al migrar a Odoo los cambios de add-ons no los vamos a tener, y hacer ese traslado va a ser complicado. Entonces, el gran consejo que hay con el trabajo de módulos es ese. Ahora bien, ¿qué pasa si no me queda otra opción que modificar lo que hay en add-ons? Porque eso también puede pasar. Y es bastante común que ocurra, especialmente cuando uno ya está muy avanzado con Odoo, que no pueda modificar cuestiones y necesite sí o sí modificar los add-ons que vienen por defecto de Odoo. Bueno, en ese caso, dentro de la misma carpeta donde tenemos los módulos, puede ser esta, por ejemplo, esta carpeta es una carpeta de recursos. Acá mismo puedo crearme un readme, ¿sí? Un readme.md, y acá puedo poner las cosas. Por ejemplo, modifiqué el módulo Sail como estábamos antes y modifiqué de adentro el archivo models/sales.py, y de acá lo que hice fue modificar X cosa. Lo dejamos todo documentado en este archivo de readme. De esta manera, al hacer la migración, ya sea nosotros o el equipo de desarrollo que se encargue de hacer la migración, porque no tenemos por qué ser los mismos, va a fijarse no solo los módulos customizados que hay con sus respectivos repositorios, sino los archivos en los cuales les estamos pidiendo que lean qué otras modificaciones hicieron. Entonces, si hicieron modificaciones
importantes dentro de la carpeta add-ons a determinados módulos, lo mejor es documentarlo todo de esa manera. De esta forma estamos armando un ecosistema bastante sólido y escalable, no solo para nosotros en un futuro, porque es muy probable que nos olvidemos de esos cambios, sino también para el equipo de desarrollo que nos suceda. ¿Sí? Eso es lo mejor que se puede hacer al momento de trabajar con módulos. Un módulo para cada funcionalidad de Odoo, no tocar los add-ons y si no nos queda otra, tenerlo documentado. Siguiendo un poco la misma línea de lo que es el uso de módulos en Odoo, tenemos el uso de un servidor. Hay mucha gente que utiliza Odoo de forma local y la verdad es que no es la mejor opción, porque para un desarrollador, por ejemplo, que tenga que hacerle mejoras, se le complica mucho acceder si no tiene un acceso remoto a través de un VPS, por ejemplo, algo verdaderamente simple y que se puede armar en cualquier máquina. Aparte, esto de andar haciendo el /odoo-bin para iniciarlo realmente no es la mejor opción, incluso si estuviéramos trabajando desde un servidor. En un servidor tenemos muchas posibilidades. Primero que lo que se adquiere al tener un servidor, ¿no? Que por ejemplo tenemos la posibilidad de utilizar Odoo App, de utilizar Web Service, de utilizar un montón de cosas junto con Odoo, que en un Odoo local obviamente estaríamos más limitados. Y lo otro, la posibilidad, por supuesto, de tener un sistema como un Nginx o un Apache. Recomendable Nginx. Ahora les explico rápidamente algunas cosas de Nginx que prefiero por sobre Apache. Pero básicamente lo interesante de un servidor es la facilidad de acceso a un equipo de desarrollo, la facilidad de intercambio entre un equipo de desarrollo y otro. Simplemente se le cambia el acceso a un servidor y ya está. Si está bien configurado alcanza. Y un VPS hoy día se puede conseguir accesible a través de Linode o AWS, ¿no? Linode es bastante económico y te brinda todas las posibilidades. Al momento de adquirir un VPS, el consejo que se suele dar desde Odoo es que el cálculo es, y lo estoy dejando en este momento en pantalla, el número de CPUs que tenga el servidor multiplicado por 2 más 1 va a ser el número de trabajadores, de workers activos al mismo tiempo que van a poder estar usando Odoo. Esto de cara al rendimiento. Entonces, ¿cómo se hace esta cuenta? Por ejemplo, si tengo un servidor de 2 CPUs, 2 por 2, 4 más 1, 5, estaría soportando unos 5 workers, 5 trabajadores. Esa es un poco la cuenta. En el caso del RAM, es más o menos 1 GB de RAM por cada 3 trabajadores, 4 trabajadores, más o menos. No es exacto porque Odoo distingue entre los trabajadores heavy y los light, ¿no? Incluso lo interesante es que en el archivo de configuración, en el odoo-conf, que solemos tener una cosa así, ¿no? Esto es de prueba, hay una variable que es workers igual, y acá lo que se hace es poner el número de trabajadores en relación al número de CPUs. No importa que los workers y los usuarios vayan a ser menos. Si mi computadora de mi servidor virtual tiene para 5 usuarios, pongo 5. Y lo que les comento de esto que me resulta más interesante en Nginx es, bueno, entre otras cosas, porque estoy más acostumbrado, pero aparte, optimizar un server con Nginx es bastante rápido, ¿no? Fíjense, acá tengo un Nginx configurado con, digamos, los datos para que utilice gzip, para que ande mucho más rápido, y esto para la parte web de Odoo, especialmente si estamos usando el website de Odoo, realmente comprime muchísimo el tamaño de los archivos. Es muy fácil de usar y estas son algunas de las razones por las cuales un servidor es normalmente una buena práctica en contraposición con el uso de un Odoo local. Respecto a la arquitectura de Odoo, también suele ser donde la gente que recién se inicia en Odoo comete algún que otro error. No errores en sí, porque Odoo te permite hacerlos, pero cuestiones que no están muy optimizadas para lo que es la tarea de desarrollo, con lo que van a tener problemas después. Y es que tenemos esta ventana normalmente, muy fácil de acceder, que es el manager de bases de datos de Odoo, y con simplemente un par de botones podemos crear una nueva base de datos, ¿no? Que podemos hacer un dump de la base de datos, podemos usar datos de prueba, etc. Y es muy normal que acá empiecen a crearse múltiples bases de datos en un solo Odoo, y que un solo Odoo de producción tenga una base de datos de producción, una base de datos de capacitación, una base de datos para hacer testing. ¿Y cuál es el problema con eso? Que en realidad no es lo más eficiente. Para empezar, porque
lo que va a terminar pasando es que si queremos usar un website, el website no va a saber a qué base de datos tiene que direccionarse y entonces va a hacer que uno elija, y bueno, eso para los buscadores no es bueno, pero también porque el servidor no va a andar de la mejor manera y no va a ser lo más seguro que pudiera llegar a ser. En el caso de producción, nadie dice que no se utilicen múltiples bases de datos, pero para producción lo mejor es mantenerlo en solamente una base de datos. ¿Y qué pasa si queremos tener múltiples bases de datos? Porque necesitamos la base de datos de producción, porque en algún, digamos, de producción y de testing, de desarrollo, en algún lugar tenemos que hacer los desarrollos, tenemos que hacer las pruebas sin riesgos a tirar todo el load de producción, ¿no? Por favor. Para eso lo ideal es instalar más de un ODU. Más de un ODU, un servidor normalmente soporta por lo menos 2 ODUs, uno de producción y uno de desarrollo, pero en el caso de tener un servidor muy bien armado, muy sólido, muy bien administrado, lo mejor es tener 4. Es tener el ODU de producción, importante, el ODU de producción que va a ser el que use el cliente o el que usemos en nuestro día a día para cosas ya de tareas sólidas, de tareas que ya están probadas, testeadas. El ODU de capacitación, que va a ser una réplica del ODU de producción, lo que va a hacer es tomar los datos de la base de datos de producción y digamos, copiarla adentro de un ODU de capacitación. En este caso lo van a usar para capacitar, por ejemplo, nuevos usuarios, ¿no? En caso de que estemos hablando de empresas grandes o empresas fuera y no grandes, pero que estén tomando usuarios nuevos, empleados nuevos, lo van a necesitar de capacitación para probarlos sin necesidad de riesgos de tirar el ODU de producción. El ODU de desarrollo, que este va a ser el nuestro, el desde los desarrolladores, que va a ser para aplicar todo tipo de pruebas, armar registros fantasmas, vacíos, sin mucho sentido, para poder hacer pruebas que nos pidan. Y el ODU de test, en donde una vez que esté desarrollado en desarrollo, lo pasamos a test y ahí el cliente o el usuario prueba si lo que pidió, si su requerimiento está completo o si tenemos que seguir desarrollando. Cada uno de estos ODU en sus carpetas, ¿no? Como habíamos visto en la parte de módulo, en el consejo de módulo, va a tener su carpeta sources con sus módulos. Y estos módulos van a estar referenciados, esta carpeta sources, lo ideal sería referenciarlo a un GitHub, a un solo repositorio y que cada uno de esos módulos dentro sean submódulos de Git, ¿no? Esto lo hemos aplicado en alguna vez en nuestros cursos de GitHub. El hecho de usar submódulos es muy importante. Entonces, cada uno de estas carpetas sources lo que va a tener es una branch. El branch master va a ser para la preproducción y después vamos a tener una branch de capacitación, una branch de dev y una branch de test. De esta manera vamos a poder aplicar cambios realizados, por ejemplo, en dev, pasarlos a test, simplemente haciendo un merge rápidamente de los cambios con la carpeta sources. De esta forma vamos a tener una arquitectura bastante mantenible, bastante sólida y que va a funcionar muy bien en todos los frentes. Y hasta acá las mejores prácticas para ODU. Hay por supuesto muchos más consejos. Si les interesa una segunda o una tercera parte incluso, dejarlo en los comentarios, dejen un me gusta para también hacérnoslo saber y suscribirse para estar al tanto de los últimos videos. Hasta pronto.